hoy. Cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Yeah. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Yeah. Amor sin fin, luz antes del sol, tu gloria es eterna, sin parar, no terminará. La canción hoy te canta, hoy no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Vamos a ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, Señor. Oh, oh. Ahí vamos todos. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Le damos gloria, levantamos tu nombre, Señor. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Y a ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Exaltado Jesús. Amén. Vamos en nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Juan capítulo 16. Verso 7. Pero les digo la verdad. Es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. En la versión Reina Valera dice que el Espíritu nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio.
Hace 8 días el pastor Martín nos introducía en el tema del discipulado, diciéndonos o confrontándonos acerca de la voluntad que tenemos como hombres y de la voluntad de Dios. Y luego el miércoles, muy conectado, Santiago nos decía 2 cosas súper claves, como la guía y la brújula, el mapa y la brújula, ¿no? Entonces, la brújula, el Espíritu Santo, y el mapa, la palabra de Dios. La prédica de hoy tiene como nombre un plan perfecto, genuino y secreto para transformarme. Un plan perfecto, genuino y secreto para transformarte. Vamos buscando en la palabra primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 42 al 45. Mientras buscan la carta a los Corintios, la primera, capítulo 15, verso 42, les voy a compartir una fábula. Quiero introducir el mensaje de hoy con una fábula. Una fábula es un texto imaginario donde participan personas, animales y cosas. Es un texto pequeño, fantástico, que trae una reflexión, una enseñanza. Y este se llama Pew y el pez arcoíris. Regálame la primera diapositiva. Ese dibujo lo hizo mi hijo, Danielito. Bien, Pew y el pez arcoíris. Dice: marchaba desde muy temprano, aún con las estrellas iluminando su sendero. Pew era apenas un chico de 12 años, con una meta y un honor por alcanzar: atrapar al pez arcoíris. De sus ancestros había escuchado sobre la buena fama y honores para aquellos que alguna vez atraparon al codiciado pez. Pew caminaba un largo trecho hasta el lago que se hallaba maravillosamente lejos de la mal llamada civilización. La faena no era fácil. Se debía cumplir en luna menguante, cuando los lobos aúllan, los osos duermen y el alma reposa. Como imaginarás, apreciado discípulo, la tarea le llevó no tan solo meses, sino años. Ya lucía Pew una espesa barba cuando se dibujó la sonrisa en su rostro al tener en sus manos al hermoso pez arcoíris. Supondrá mi estimado discípulo que la fábula termina con las riquezas y bienes de Pew. Pues no. Esa noche el pez arcoíris se manifestó a Pew. Llevas mucho tiempo siendo disciplinado. Transitaste los caminos que te han hecho un hombre vigoroso, sabio y de carácter inquebrantable. Perfeccionaste las estrategias, corregiste los errores y cuidaste los detalles. Debes saber, Pew, dijo el pez, que solo en una cosa acertaste realmente. Cada viaje al lago y cada fracaso te han mostrado de qué eres capaz y quién te respalda. ¿Sabes quién eres? Ahora afírmate bien en tus sueños, pues riquezas y bienes son tan solo añadiduras para alguien que sabe lo que realmente tiene valor. Algunas veces, a través de un proceso, lo más importante no es lo que obtienes al final, sino la transformación que ha sucedido en ti. Pew cumplió sus propósitos. El pez arcoíris sigue oculto en el lago. Y tú, apreciado discípulo, si has estado atento, una enseñanza has ganado. La transformación a través del proceso. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 42 al 45.
Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra en un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Y vamos a Romanos, capítulo 12, verso 2, en la versión Reina Valera. Por favor, se ponen de pie. Vamos a honrar la palabra de Dios como texto principal. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pueden sentarse. La palabra transformación, la palabra proceso, cuando empecé a estudiar en la palabra, como tal la palabra proceso no aparece en la Biblia. O bueno, por lo menos yo no la encontré. La palabra proceso no está. Pero cuando veía este verso en Romanos, se aparece la palabra transformación. La palabra transformación viene del griego, déjame ver si lo digo bien, metamorfo. Tiene acento en la fo. Siempre se me han dificultado un poquito los acentos. Metamorfo traduce transformación. Y cuando empezaba a revisar el tema del proceso, del cual además se ha hablado mucho, porque todas las prédicas están conectadas con el tema del proceso, entonces veía un común denominador, y es que si hay proceso, hay transformación. Si hay proceso, hay transformación. Y es una de las cosas que nos indica y que nos ayuda a guiarnos en darnos cuenta que estamos metidos en el proceso. Y específicamente estamos hablando del proceso a través de la palabra. Y en el proceso con la palabra quería entrar primero con unos puntos clave. Puntos clave que solo voy a mencionar porque ya han sido expuestos en otras predicaciones. Entonces vamos a Juan 21:22, no la busquen, se la voy a leer. Es un texto ya bastante famoso. Jesús le dijo: si quiero que él quede... Jesús le contestó: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Entonces, primer punto clave, no compares tu proceso. Está hablando Jesucristo a Pedro acerca de, de pronto Pedro le interroga acerca de Juan, bueno, ¿y Juan qué? Y sencillamente le dice, no compares tu proceso. En versión Martín habla hoy. ¿A ti qué te importa? Segundo punto clave, tenemos un diseño de Dios. El diseño de Dios lo expuso muy bien agosto 25 Andrea. Luego dice que tenemos un equipamiento de Dios para ese proceso. Lo expuso muy bien agosto 29 Osvaldo, el pastor Osvaldo. Tenemos que saber que también para el proceso, como número 4, que tenemos una vida de altar y tienda. Esa se expuso en septiembre 12, el doctor Campo, septiembre 15, Martica, que nos acompaña aquí en primera fila y que está en proceso, porque está dando fruto. Sabemos también que tenemos diferentes dones, como número 5. Sobre los dones nos habló Fernanda el 1 de septiembre.
nos habló Juan el 5 de septiembre y en septiembre 8 nos habló Erika, también muy procesados. Y tenemos una preciosa herramienta como número 6, como punto clave para el proceso. Y esa preciosa herramienta es la Biblia, de la cual nos hablaba Santiago el pasado miércoles. Entonces, fíjense cómo todo va conectando y todo nos va llevando al tema del proceso. Punto número 7. El proceso te va llevando paso a paso. Y en este punto me voy a tener un poquitico. Una guía de trabajo para la sanidad. Este libro me lo regalaron en 2018. Me lo regaló el pastor Algelis Bravo Mora. Es un pastor cubano. Él estuvo aquí en Colombia y estuvo en este púlpito predicándonos y diciéndonos que a donde quiera que vayamos, que la presencia de Dios, que la presencia del Espíritu Santo vaya con nosotros. Es un pastor y amigo, bueno, es el personaje que ven en la foto. Entonces, a punto de partida de ese regalo, pues lo empezamos a revisar. Nos dimos cuenta primero dos cosas. Este material no es para todo el mundo, no es para trabajarlo con todo el mundo. Los procesos de Dios, Dios sabe que va a trabajar con cada quien. Y entonces las personas que nos acompañan en este proceso de los 12 pasos son personas con unas características específicas. Y lo que más me encanta de este proceso es que no solamente lo están trabajando esos discípulos de Cristo, sino que Daniel Rojas, Martín y la pastora Cindy también lo estamos trabajando y nos ha sido de edificación y nos ha sido de regocijo. Entonces quería enseñarles ese pedacito. Bien, y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Y vamos a ver una diferencia bien importante que tenemos que conocer. Porque todos en el proceso vamos llevando un proceso con Cristo. Proceso que es individual. Pero lo que tiene en común el proceso es la palabra. Y en ese proceso con Cristo, que es individual y que tiene en común la palabra, nos hace llegar a un propósito. Bien, no tengo en pantalla, es 2 Timoteo 3. De pronto te la pasé mal. Es 2 Timoteo 3, verso 14 al 17. Ahí. Bien, y dice así: tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Entonces ahí, muy atentos. Verso 14 y 15, devolvámonos al 14. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido, ya sabes quiénes te lo enseñaron. Hay una enseñanza en ese primer verso. Luego te dice: recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, la herramienta, que es la Biblia, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Estos dos versículos nos hablan de proceso, nos hablan de un entendimiento, nos hablan de una enseñanza, nos hablan de la Biblia que trae el contenido que necesitamos para nutrirnos. Y entonces en el verso 16 nos habla de esa herramienta. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Y ahí la herramienta de trabajo, lo que nos hablaba el mapa Santiago el día miércoles. Y en el verso 17 nos habla acerca de un propósito, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Entonces, una cosa es el proceso, otra cosa es el propósito. Quería decirles que el proceso no es igual al propósito, pero sin proceso no llegas a tu propósito.
Bien, entonces la palabra proceso significa conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Ese es un significado que aparece en el diccionario. Y les hablaba al principio de la palabra metamorfo, que en griego quiere decir para transformar, literal o figurativamente, metamorfosear, cambiar, transfigurar, transformar. Bien, entonces vamos a la tercera diapositiva. Vamos a ver un modelo que ya el pastor Martín nos ha compartido varias veces, varias ocasiones, aunque cuando el pastor Martín lo compartió por primera vez, solo teníamos unos pocos capítulos grabados. Entonces me tomé el trabajo de añadir los otros capítulos al listado. Es muy probable que usted cuando vea este listado diga, no, a mí me parece que este capítulo o este salmo debería ir más acá o más allá. Eso tiene que ver mucho con lo que Cristo está haciendo en su vida. Entonces, lo importante no es tanto como yo se lo presente en el orden que yo se lo presente. Lo importante es que usted sepa que esa palabra guardada en su mente lo está edificando y lo está moldeando conforme a la medida que Jesucristo quiere lograr en su vida. ¿Escucharon? Conforme a la medida que Jesucristo quiere lograr en su vida. Eso se merece un aplauso para Dios. Entonces nos habla del señorío de Jesús en mi vida. Nos habla del Salmo 23, de que Jehová es nuestro pastor. Nos habla de esa identidad en Jesús. Y por eso nos habla de ese señorío de Jesús en nuestras vidas. Salmos 27, donde el Señor nos esconde y hasta que estamos preparados, entonces ahí sí nos coloca sobre la roca, y ya cuando estamos sobre la roca tenemos deseos de abrir nuestra boca y de alabarle, y además de compartirle a todo el mundo lo que la roca fuerte significa para nuestra vida. Segunda acción o fenómeno que los salmos nos acompañan, limpieza y perdón de pecados. Salmos 91, salmo completo de protección, de amparo, de fortaleza, tanto así que personas de forma de pronto errónea, de forma errónea, toman el Salmo 91, abren la Biblia y lo ponen en la casa, porque reconocen que es un salmo de protección. Les falta la otra parte, que es llevarlo al templo, al verdadero templo. Salmo de protección. Salmo 121, que nos habla acerca de esa grandeza de a dónde acudimos en momentos de angustia. Salmos 27, ya hablamos de él. Salmos 34, que nos habla de que muchas veces cae el justo, y en cada una de ellas el Señor le levanta, y vuelve a caer, y en cada una de ellas el Señor le levanta, y vuelve a caer, y el Señor le levanta, y aunque caigas 70 veces 7, el Señor nos ha de levantar. Y tenemos un proyecto de vida, y es una fase que me encanta y me gusta. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con aterrizar la palabra. Es una de las cosas del legado que pienso que el pastor Martín nos ha participado, y es de cómo la palabra es algo activo en nuestras vidas, algo que fluye y que no se queda en una religiosidad, sino que va a un proyecto de vida. Entonces ya en un proyecto de vida está mi familia, y ya en un proyecto de vida está qué trabajo voy a hacer, y en ese trabajo cómo voy a edificar a otros para Cristo, y todo lo que tiene que ver dentro de un proyecto de vida. Entonces ahí está el Salmo 127, el Salmo 112, que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo vas a edificar un proyecto de vida si no está el temor de Dios? Nuevamente el Salmo 27, lo repetí allí. Y en identidad, muy importante, muy clave, y qué bueno que los predicadores más jóvenes, estando aquí en este escenario, nos han hablado mucho sobre identidad. Qué fortaleza y qué tremendo. Sencillamente porque cuando salimos al mundo, una de las primeras cosas que nos encontramos en el diario vivir es que estamos carentes de identidad. Entonces las personas llenan esa identidad
con dinero, o las personas llenan esa identidad con placeres, o las personas llenan esa identidad con muchas cosas. Y qué maravilla que haya una iglesia establecida en Cristo Jesús que reconoce realmente de dónde procede y quién te da la identidad. Y esa identidad está en Efesios capítulo 1. Pero también añadí Romanos 8, porque es que Romanos 8 te da como esa identidad como iglesia de la cual hacemos parte. Vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces resulta que no me quedé solamente con los textos de la forma que el pastor Martín los había acomodado, porque esto llegó después también. Desde ese primer discipulado que hizo el pastor Martín, llegó después el año de entendimiento, el año de restauración, el año de crecimiento y el año de bendición. Entonces también me pareció interesante contar la película de esta forma, de cómo cada salmo, cada escritura, cada verso tiene relación con los procesos de entendimiento, restauración, crecimiento y bendición. Además, entendiendo y mirando en la naturaleza que los procesos, habitualmente, la naturaleza refleja la gloria de Dios, y los procesos en la naturaleza son cíclicos. Entonces, uno de los ciclos más simples es el ciclo del agua. ¿Sí recuerdan el ciclo del agua? ¿Cierto? Los estados en que se puede encontrar el agua: congelada en los páramos, fluyendo en los ríos y en los mares, es evaporada y entonces se transforma y pasa a un estado gaseoso, y ya luego vuelve y se condensa en las nubes y cae sobre lluvia. Y mira que ha caído lluvia en Facatativá por estos días. Y mira que ha caído lluvia en tu vida sobre estos días. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Entonces cíclicamente vamos viviendo estos elementos dentro del proceso. Si es con la palabra, qué maravilla que se viva ese proceso dentro de la palabra, porque la verdad no hay otra forma mejor. Y entonces vemos en el entendimiento, ahí ubiqué también el Salmo 23 y el Salmo 27. En restauración, Isaías 54. Isaías 54 creo que lo coloqué casi en todos, porque es que Isaías es muy completo. Además, Isaías 54 está hablando a una nación, Israel, que se ha apartado de Dios. Y aunque se ha apartado de Dios, y Él retira su vista de esa nación por un momento, es solo por un momento. Porque después que la retira, vuelve a mirarla y entonces viene promesa de restauración, viene promesa de reconstrucción, viene edificación. En cada detalle de esa casa, en cada detalle de esa fortaleza. Entonces me encanta esa parte de Isaías. Incluí ahí en restauración Salmos 34. Porque en el contexto de Salmos 34 es cuando Abimelech expulsa a David. Y vea qué rápido ya la madurez de David en ese momento, que ya no sale a quejarse: ay, Abimelech me echó, me voy, no me dejaron participar. No, ya David en ese Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No me importa que Abimelech me haya echado de tu casa, Señor. No me importa que me hayan echado de tal o tal cual situación, o de tal lugar, o que tal persona me haya expulsado. Porque yo bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y además lo oirán los mansos y se alegrarán. Aleluya. Está el Salmo 121. Dios es nuestro sol, ese sol que está allá detrás de los montes, porque en un proceso de restauración estás en lo más bajo y necesitas saber dónde poner la mirada. Entonces, ¿pondrás la mirada en los montes? No la vas a poner en tus problemas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie a resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Restauración, tienes que saber a dónde estás mirando para ser restaurado. Salmo 51, wow. Del polvo, del pecado,
de la inmundicia a ser levantado como rey, reconociendo las iniquidades, confesándolas, confesando pecado. Salmos 91, protección en medio de los procesos de restauración. La protección de Dios nos va ayudando, porque si vas restaurando un edificio, si vas restaurando tu vida, si vas restaurando X situación y tú vas levantando poco a poco ese muro, y te pasaba como a Nehemías cuando levantaban el muro. ¿Se acuerdan de Nehemías? Cuando fue a reconstruir el muro de Jerusalén. ¿Sí se lo leyeron o no? ¿O lo leemos un momentico? No, sí se lo leyeron, tienen cara de que sí. El que no se lo ha leído le queda de tarea leerse Nehemías. Entonces imagínense Nehemías allá reconstruyendo ese muro. Y llegaron enemigos y los amenazaban. Y ese muro, ¿qué es? Ese muro se va a caer. Ese muro no va a resistir. Eso que estás edificando en tu vida se va a caer. Eso es cuento, lo de la palabra que te edifica, que te restaura. Esa vida tuya se va a ir para el carajo. Esas son las voces que a veces llegan a nuestra mente. Entonces tenemos que ir a la palabra, al Salmo 91, para que esa restauración tenga protección. Entonces sabemos que sus ángeles nos prestan sus manos para tomar nuestros pies. Y entonces ya nuestros pies caminan seguros y podemos pisar al enemigo. Pero también ya sabemos que el enemigo no está afuera. Sabemos que el enemigo son esos propios pensamientos. Son esos pensamientos que me levantan por la mañana y sin darme cuenta estoy mirando una falda por allá o un blue jean, o estoy mirando a una mujer bonita que pasó. Bueno, ese es el mío, no sé el de ustedes. Yo les cuento el mío. Y esa palabra te dice, no, espérese. Usted puede pisotear esos pensamientos. Usted puede pisotear esos pensamientos. Tú puedes pisotear esos pensamientos. Y entonces es el pensamiento de Cristo el que domina. Es el pensamiento de Cristo el que da la base a esa restauración. Y pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿estamos entendiendo por qué nos memorizamos los salmos? ¿Sí o no? ¿O apago y me voy? ¿Estamos entendiendo para qué memorizamos la palabra? Aleluya. Espero que allá en la red también lo estén entendiendo. Que sea el Espíritu Santo dando entendimiento. Entonces viene esa fase de crecimiento. Y entonces vuelvo a involucrar otra vez Isaías 54, Salmos 27, Salmos 112, Salmos 127. Y vuelvo, insisto, a lo mejor en tu vida crecimiento te va más con el Salmo 23. No me interesa si es el Salmo 23 el que te da más crecimiento. Lo que me interesa es que tú puedas identificar cuáles son los salmos que te dan entendimiento, cuáles son los salmos que te dan restauración, cuáles son los salmos que te dan crecimiento y cuáles son los salmos que te dan bendición. Porque con esos salmos vas a trabajar y vas a edificar tu proyecto de vida. Y en bendición, Romanos 8, por dos razones. Pues una, coincidió que precisamente el año que nos regala el Señor como bendición, nos regala Romanos 8. Y ahí estamos trabajándola. Sé que hay unos que van más adelantados, sé que habemos otros que vamos más atrás, pero todos tenemos el objetivo de aprendérnoslos. ¿Por qué? Porque ese Romanos 8 nos va a revelar qué bendición somos y qué es la verdadera bendición. Me gustaba mucho una definición que daba el pastor Osvaldo, unas prédicas atrás, sobre la bendición, que tiene que ver mucho con nuestro valor y tiene que ver mucho con nuestro propósito. ¿Se acuerdan que dibujaba un barco? Hablaba de un barco que pasaba tormentas, pero nos hablaba de la verdadera bendición de mantenerse ese barco hacia el objetivo correcto. Bien, entonces en este proceso tenemos una figura, un modelo a seguir. En ese proceso tenemos un modelo a seguir que es Jesucristo. Y me encanta cuando uno revisa los evangelios, porque ese modelo a seguir de Jesucristo no solamente se limitó a dejarnos una palabra, sino que también nos dejó un ejemplo vivo
de cómo debía ser. Y entonces cuando se mete uno en el discipulado y cuando se mete a vivir un proceso, Jesucristo es el modelo perfecto de discípulo. Y pensaba yo, bueno, ¿qué mayor objetivo para nosotros que ser como Jesús? Y entonces Jesús deja en las Escrituras unas señales muy claras de cómo ser discípulo, que en griego es la palabra matetes. Repita, matetes. Repita, metamorfo. Repita, matetes. Repita, transformación. Matetes, discípulo. Repita, matetes, discípulo. Transformación, metamorfo. ¿Ya tienen sueño? No, en serio. Les pregunto en serio porque cuando tengan sueño ya yo sé lo que tengo que hacer. Pero pues por eso les pregunto. Bien. Características de un matetes. Vamos a Romanos 8, 28 al 30. Romanos capítulo 8, versos 28 al 30. Dice, la obra salvadora de Dios, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Entonces, en estos versos de Romanos, lo primero que vemos que un matetes, que ese discípulo, que ese principiante, estudiante, que no es tan solo el que aprende, sino el que imita a su maestro. E imita a su maestro no para hacer una simple copia, sino podríamos decir una copia fiel, exacta. Ese era el trabajo que hacía un matetes. Por eso el principio del título de la prédica decía que un proceso genuino, perfecto, está en el plan perfecto de la palabra de Dios, y genuino, porque la idea es llegar a ser como Cristo, pero genuinamente, no una copia barata. Entonces, seguimos en esas características que tiene un matetes, y está Juan 8:31, también un versículo famoso aquí en nuestra comunidad. Juan 8:31. Entonces dice, los hijos de Dios y los esclavos del pecado, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Y ya lo explicaba en el Facebook Live el viernes. ¿Quiénes vieron el Facebook Live el viernes? Sí. ¿Quiénes no lo vieron? Bien, entonces les adelanto ese pedacito. Juan 8:31, permanecer en la palabra. Una de las cosas que caracteriza a un discípulo es el permanecer en la palabra, tiempo de intimidad con Dios. Y bien nos explicaba el pastor Martín en ese Facebook Live y nos decía, no es por ser parte de la comunidad cristiana Camino de Vida Plena, no es por usar mi don de predicador en este púlpito, no es por tener un carné o membresía de una X iglesia, es por tener intimidad con Dios. Intimidad con Dios. ¿Cuántos tienen intimidad con Dios? ¿Tan poquitos? Juan 15:8, otra característica de un discípulo. Entonces ya vimos que es llamado por Dios, que permanece en la palabra. Juan 15:8 me hace acordar de la prédica que compartía Johnny hace 2 semanas, que nos hablaba acerca del fruto. Y me gustó mucho, él lo enfocó hacia el tema espiritual. Y una de las cosas que recuerdo de la prédica, que Johnny nos dejó una tarea. Entonces él nos decía, bueno, revisen a aquellas personas a las que yo les he sembrado un resentimiento. Entonces empieza la cabeza a revisar. Si ya está en un nivel alto de santidad, no. Aleluya, gloria a Dios. Hacia nadie he sembrado yo ningún resentimiento, porque la justicia, el poder, la magnificencia del Señor, que me hace impoluto, no me permite ofender ni dañar a nadie. Estoy hablando de religiosidad.
Estaba hablando de religiosidad, no se asusten, no se asusten. Estaba hablando de religiosidad. Y entonces, cuando Johnny nos ponía esa tarea, ¡prun!, me llegó una compañera de trabajo con la que hemos tenido diferencias en el manejo de los pacientes. Para los que saben, mi profesión secular es ser médico pediatra, y para los que no lo sabían, pues ya lo saben. Entonces, esa compañera, bueno, listo, esto no es solo escuchar palabra aquí el domingo, toca aplicarla. Entonces, el mecanismo que me dio Dios a mí no quiere decir que sea el que va a hacer usted, el que Dios me regaló a mí. Fue listo, le mandé a hacer un desayuno muy sabroso, le mandé a preguntar primero qué eran sus gustos en el desayuno, y como ella trabaja en la mañana, le mandé a llevar un desayuno. Y nada, cuando ella me preguntó por qué, dije, no, porque estás haciendo un muy buen trabajo. Pero ya cambié esa semilla de resentimiento por una semilla que es fruto verdadero. Y cuando estaba leyendo acerca del discipulado, me encontré, yo en el celular tengo descargada una versión, se llama YouVersion, de la Biblia, y que te permite cambiar entre muchas Biblias. Si veo por ahí caras que la conocen. Entonces, en la versión YouVersion, además te regala un apartado de planes de lectura, que te dan lectura a la Biblia y te regalan también como cositas adicionales, como enseñanzas. Hay un plan, se llama El proceso de hacer discípulos, y es tomado de Misiones Mundiales Indígenas. Y entonces dice así: el Espíritu Santo es el único medio por el cual un discípulo de Jesús puede permanecer en él y dar mucho fruto. Después de recibir el Espíritu Santo, Pedro y Juan estaban llenos de valor, y las personas a su alrededor se dieron cuenta de que estos hombres comunes habían estado con Jesús. Esa fue la obra de Dios. Nos estaba hablando aquí de Juan y de Pedro cuando subían el templo de la Hermosa, y entonces traían sanidad, que Pedro le dice, de lo que tengo te doy, y traían sanidad a un hombre, y a causa de esto eran echados a la cárcel. Y cuando fueron echados a la cárcel no tuvieron miedo, pero no tuvieron miedo porque ya llevaban un proceso con Jesucristo en donde su mente había sido transformada, y había sido transformada de tal manera que ya eran capaces de hacer milagros, pero además de hacer milagros tenían un carácter de pararse de frente a las autoridades de aquella época y decirles: ¿a quién obedeceremos? Los respetamos a ustedes, son las autoridades, y los creemos y los respetamos porque son autoridades, pero nuestro llamado y nuestro propósito es hacer lo que Dios nos ha ordenado. Aleluya. Y dice en Juan 5:30 que un discípulo es obediente a la palabra. Entonces regálame Juan capítulo 5, verso 30. Entonces estamos viendo esos ejemplos de Jesús, de cómo Jesús nos enseña, en este caso, a ser obedientes a la palabra. Dice ahí Jesús: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Entonces vean qué ejemplo de obediencia, ¿no? Nuestro modelo a seguir. Queremos llegar a ser como Cristo Jesús, y Cristo Jesús, vea, obediente ahí, juicioso, en medio de un proceso, importante en medio de un proceso. Porque de pronto usted se siente mal y me dice: no, es que yo no sé si he sido o no llamado por Dios, yo todavía no estoy dando fruto, yo todavía no soy obediente. Pero acuérdese que esto es un proceso: ir a la palabra, conocer la palabra, leerla, grabarla, meditarla, orarla y continuar viviendo la palabra. Y entonces ahí sí podemos, poco a poco, llegar a donde hay que llegar, a donde Dios sabe que tenemos que llegar. Y miremos Juan capítulo 14, versos 6 y verso 7. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen ahora, pues lo han estado viendo. ¿Cuántos han estado viendo al Padre? Usted ya sabe si lo conocen o no. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces,
En esta palabra nos insistía Martín que ese sumergirse no solamente era de sumergirse a las aguas, además de sumergirse en las aguas, era de sumergirse en la palabra. Eso está en Mateo 28, 19. Metamorfo, transformación. No se vayan a cambiar de pinta, ¿no? Cámbiense la mente, es lo importante. Gracias. Pueden sentarse. Vamos a Juan, capítulo 14, 15, 21. ¿Sí se despertaron? Muy bien. Diga transformación. Un discípulo confía totalmente. Y aquí Dios nos regala a Jesucristo unas palabras de confianza. Versos 15 al 21. Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Palabras de confianza y de plenitud en Cristo Jesús. Por eso esta mañana abríamos el servicio orando al Espíritu Santo y pidiéndole que nos convenza de justicia, de pecado y de juicio. Y un discípulo es enseñado directamente por Dios. Jesucristo también es ejemplo de esto. Jesucristo fue enseñado por Dios. Eso está en Juan capítulo 6, verso 45. Y qué interesante me parecía esto, que en Juan capítulo 6, verso 45 aparezca tantos elementos acerca de la personalidad de Jesús. Pero si bien todos los evangelios hablan de Jesús, en el evangelio de Juan, yo lo llamaría así, Juan tenía como una inteligencia emocional. ¿Estoy bien, psicóloga? ¿Juan tenía inteligencia emocional? La psicóloga dijo que sí. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos, así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Dios instruirá a todos. Nuevamente Jesucristo como modelo. Jesucristo, instruido por Dios Padre, viene a instruirnos a nosotros como discípulos. Gloria a Dios. Y este me parece súper importante. El discípulo acompaña y es acompañado por otros en su proceso. Entonces, cuando tú vas en tu proceso, el Señor empieza a poner personas a tu alrededor que van a acompañar ese proceso. Ojo, acompañar. No dije juzgar. Redarguir, sí. Enseñar también. Acompañar ese proceso. Y les hablaba al principio de los 12 pasos, del regalo que me hizo Dios a través del pastor en Cuba, Algelis Bravo Mora. Y algo que me gusta de este proceso de los 12 pasos es que uno de los principios que tiene es el de acompañar en su proceso a otros hermanos. Y algo bonito que he visto es que ha habido transformación. Entonces hay, por ejemplo, una discípulo de Cristo que su marido es una bendición, como ella misma lo dice. Pero ella ya no tiene sus ojos puestos en su marido. Ella tiene los ojos puestos en Cristo Jesús. Y entonces en los 12 pasos tengo un matrimonio y su hijo tiene problemas. Su hijo ha tenido problemas específicos con drogas.
Y hay otra compañera que también hace parte de los 12 pasos y su hijo también tiene problemas con drogas. Y estas personas han sido capaces de pararse delante de Dios y delante del grupo de trabajo que estamos trabajando los 12 pasos y han sido capaces de decirle: Señor, mi problema no es cuántas drogas se meta mi hijo. Mi problema no es si mi hijo pasa la noche por fuera de la casa o adentro de la casa. El problema soy yo, Señor Jesús, y te entrego el control de mi vida. Y son 12 pasos y apenas vamos en el paso 4. Y ya estamos viendo ese nivel de transformación. Entonces eso me parece maravilloso. Marcos capítulo 3, verso 14. Eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles. Rodeado de un grupo de personas. Y cuando revisamos ese grupo de personas en la palabra, pescadores y pecadores, peleones, chanchulleros, ladrones, irreverentes. A ver, ayúdenme, ¿cuál más? Mentirosos, perezosos. ¿Cuál? Desconfiados. Esa es la materia prima con la que trabaja el Señor Jesucristo. Esa es la materia prima con la que trabaja el Espíritu Santo. Acuérdese que todo hijo de Dios, antes de ser un diamante, fue un carbón. Frase de Martín habla hoy. Bien, ¿dónde están mis ayudantes? Marcela y Daniel. Hebreos capítulo 12, versos 1 al 3. Entonces, en medio de este proceso, lo compartí esta mañana con las personas de la oración. Regálame 3 globos. Lo compartía con el grupo de oración esta mañana, orando los capítulos que a diario nos van edificando y van construyendo nuestro proceso. No se asusten, no estamos celebrando Halloween, tranquilos, no es eso. Pero ya, si mi mamá me está viendo, ya cumplí, ya le puse las máscaras a los niños como querías. Porque un hijo honra a su padre y a su madre. Ya le puse las máscaras, pero no para celebrar Halloween. Vamos a celebrar a Cristo. En el proceso es fácil que nos desviemos, porque hay aflicción de la carne. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job? Tuvo aflicción de la carne. Tuvo aflicción en la carne. Algunos estudiosos dicen que pecó de orgullo. Yo no me atrevo a decir si sí o si no. Otros estudiosos se atreven a decir que pecó porque maldijo el día de su nacimiento. Yo no me atrevería a decir si sí o si no. Yo sé que si me toca pasar las de Job, yo no aguanto. Eso sí sé. Eso sí sé. Y al saber esto, eso es lo que nos permite acompañar un proceso. De cuando vemos el proceso de otra persona y lo que está pasando y decimos yo meterme en los zapatos de esa persona, yo no aguantaría eso. Y entonces nos muestra la palabra a través de Job que Satanás es posible que toque nuestra carne. Y nos muestra también a través de la palabra que Satanás es posible, es probable que toque en el alma. Por eso Pablo allá en Efesios 6 nos recomendaba que nos pusiéramos ¿el qué? El casco, el yelmo de la salvación, para que cuando se lanzaran los dardos del enemigo, tienes el escudo de la fe, y si al caso del escudo lo deja pasar, pues tienes puesto el casco de la salvación y esos dardos no entran a tu alma. Pero al enemigo le es permitido que pueda tocar tu carne o que pueda tocar tu alma. Entonces traje estos globos porque este cuento de cuerpo, alma y espíritu es difícil de entender. Entonces quería ejemplificarles con estos actores. En este momento están disfrazados de diablos. Entonces es posible que el diablito venga y toque tu carne, pero bien, arriba. ¡Ay! La otra. Y es posible que Satanás
si le es permitido por Dios, pueda tocar tu alma. ¡Ay! Pero en el Espíritu, y vamos a la palabra, 1 Corintios capítulo 2, versos 9 al 11. 1 Corintios capítulo 2, cuando estén ahí me dicen amén. 1 Corintios capítulo 2, versos 9 al 11. ¿Ya están ahí? Sí, lo tienen en el video. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre? Sino el Espíritu que está dentro del hombre. De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. De la misma manera, el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Cuando empezamos a trabajar en el proceso de la palabra, nuestro espíritu es separado del alma. Calma, calma. El espíritu es separado del alma. Y cuando empiezas a meditar en la palabra, empieza a conversar ese espíritu de Dios al espíritu del hombre. Y solo el espíritu puede revelarte las cosas del espíritu. Y ahí donde obra el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en el espíritu del hombre, no puede obrar las fuerzas de maldad. Es como si estuvieras así. A ver, diablitos. Muchas gracias, niños, se pueden sentar. Déjenme las agujas aquí. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. No sé qué aflicciones estés viviendo en la carne, no sé qué aflicciones estés viviendo en el alma. Solo Dios me ponía a darte este ejemplo, porque la palabra que Dios te ha regalado, que has memorizado, que vas a memorizar, que has orado o que vas a orar, está trabajando de espíritu en espíritu. Y ahí donde está obrando el Espíritu de Dios, ahí donde está obrando el Espíritu de Dios en tu espíritu, no puede ser tocado. Y a su debido momento va a ser revelado para que primeramente tú seas convencido de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Y segundamente, el mundo va a poder ver lo que está haciendo el Espíritu en tu espíritu. ¡Gloria a Dios! Apláudele fuerte. El producto del proceso con la palabra es un ser humano nacido de nuevo, equipado de la palabra que le guía en entendimiento, crecimiento, restauración y bendición. Este varón o varona tiene un proyecto de vida firme y fortalecido por raíces poderosas, raíces que nutren a esos hijos e hijas de Dios con la palabra viva y eficaz, palabra que limpia, transforma y vivifica. En conclusión, el proceso lleva a un discípulo a realmente ser, con plena afirmación en la soberanía de Jesús. El discípulo puede reconocer que realmente es y está por la misericordia y el amor de Dios. Dios los bendiga, y recordando las palabras de Martín habla hoy. Métase en su proceso.